Según la encuesta nacional de trabajo infantil 2022, en México trabajan más de 3 millones de menores de edad. Esto es mucho, esto es poco. Van a la escuela simultáneamente, tienen ayuda para poder sortear esta condición que desde muy pequeños los lleva con esta carga. Miren, la organización World Vision organizó los diálogos titulados El trabajo infantil desde la mirada, la voz y el trazo de niñas, niños y adolescentes. El director de Incidencia en Políticas Públicas y Movilización de esta organización, Malcolm Aquiles, nos acompaña esta mañana para poner en perspectiva el tema y mucho le agradezco que esté con nosotros. Bienvenido, Malcolm. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos y agradecerles nuevamente la invitación. Al contrario, Malcolm, ¿qué tenemos en novedad en materia de trabajo infantil? Es una de las asignaturas, en general el trabajo, como la brecha salarial entre hombres y mujeres, también el trabajo infantil es algo que viene desde hace muchas décadas en la agenda de Naciones Unidas, se han hecho acuerdos con los estados, pero ahí sigue como parte de la economía familiar. ¿Hay novedades en México al respecto? Pues como bien lo mencionas, no es un reto nuevo que tenemos. A mí me gustaría compartir con ustedes rápidamente una definición de trabajo infantil. Adelante, gracias. Con lo tengamos los mismos lentes. Claro. Es todo trabajo de mercado o no, es decir, que se realiza de una actividad económica o no, que priva a las niñas y adolescentes de sus derechos, su potencial y su dignidad, y que sabemos que genera consecuencias perjudiciales para su desarrollo físico y psicológico. También diferenciamos el trabajo infantil de actividades formativas, porque las actividades formativas involucran, de acuerdo a su edad y a su etapa de desarrollo, a una niña o adolescente una actividad sin exponerle, motivando el desarrollo de sus habilidades, competencias y sin privarlo de su educación o de ponerle en riesgo en su salud, en su desarrollo. Sí. Hago esta diferencia porque compartimos como sociedad una opinión común pensando que el trabajo infantil es bueno para una niña, niño o adolescente, que es preferible que esté involucrado en un trabajo a que esté ociosa o esté en riesgo de involucrarse en una actividad de riesgo, ¿no? Pero reconocemos que les pone en una situación de trabajo infantil, les expone en el ejercicio de sus derechos, de su potencial y de su dignidad, y que en el caso de México, bueno, ya los datos de la ENPI nos señala que del 2019, es decir, previo a la pandemia, del confinamiento por COVID, al 2022, que se hace una medición siguiente del trabajo infantil, ha habido un crecimiento de este fenómeno dentro de las escuelas. Y las causas, pues tienen muchos factores. Muchas de ellas tienen que ver efectivamente con la reducción de ingresos en los hogares y por lo tanto la incorporación de las niñas y niños buscando complementar en la economía familiar, pero poniendo en riesgo su salud, su educación y su desarrollo. Por otro lado, también existen factores de un periodo prolongado en el que las niñas y los niños están sin el cuidado de sus padres, también detonado por la búsqueda legítima de ingresos, jornadas que probablemente no les permiten tener una convivencia cotidiana con ellos y con ellos en un periodo determinado del tiempo del día, y que les pone en riesgo de ser cooptados o cooptadas en situaciones de explotación laboral o incluso en situaciones de explotación sexual. Esto es un tema duro porque las cifras en relación a esta situación que ya es más crítica, pues solamente se obtienen a partir de la denuncia, y sabemos que por lo menos de 10 casos posibles solamente se detectan 2, 8 pasan en total impunidad, y en un porcentaje muy importante
quienes detonan las situaciones de explotación laboral o explotación sexual, pues suelen ser familiares o conocidos del entorno del hogar. Que ese es un tema también que para nosotros resulta preocupante. Malcolm Aquiles, director de Incidencia en Políticas Públicas y Movilización de World Vision México. ¿Qué correlación hay entre este aumento de involucramiento de niñas, niños y adolescentes en trabajo y el abandono de los estudios o la disminución en el involucramiento de estos? Para nosotros es uno de los factores más importantes, uno de los elementos que permite arraigar la protección del niño. Si una niña o niño deja de estar en la escuela, escala sus factores de riesgo, tanto para incorporarse o verse en una situación de trabajo infantil como de violencia, abuso o situaciones de desprotección. Tenemos también ahí un reto como sociedad de que en el periodo de la pandemia y post-pandemia hubo un número muy importante de niños y niñas que no pudieron tener una continuidad en la escuela. Es decir, hay un rubro muy importante de deserción escolar para quienes durante el periodo de confinamiento o meses posteriores al inicio de la recuperación no tenían acceso a un equipo de cómputo, no necesariamente las herramientas escolares les permitían seguir las clases en televisión o en radio, y su incorporación al trabajo fue parte de las situaciones que se fueron encadenando. Esto para nosotros es un reto como sociedad porque implica que todas aquellas niñas y niños que dejaron de ir a la escuela, que desertaron o que entraron en un rubro de asistencia irregular, por un lado están coartando su desarrollo, su potencial, y por otra parte se están exponiendo a un ciclo o a una espiral donde ya incorporados en el trabajo infantil reducen su potencial de desarrollo o perpetúan situaciones de pobreza. ¿Existen programas, existen de la sociedad civil, del gobierno, de autoridades locales que estén atendiendo de manera novedosa, de manera incluyente este tipo de situaciones? Yo creo que hay distintos esfuerzos, pero consideraría que el reto es todavía mayor, ¿no? Por supuesto que es muy importante el apoyo a través de una beca, por supuesto que es muy importante ese tipo de incentivos que ayudan a permanecer en la escuela, pero hay un conjunto de niños y niñas que dejaron de ir y que necesitan ser recuperados, que necesitan un acompañamiento más cercano para la elaboración de sus tareas, para la compensación de los conocimientos o del desfase de conocimientos que tuvieron de acuerdo a su grado escolar, por el tiempo que dejaron de asistir, y en donde definitivamente pues programas específicos que estaban considerados para apoyar a los niños y niñas que estaban en alguna condición de este tipo, pues se ha reducido. Usted decía algo muy importante, Malcolm Aquiles, y es que la percepción social de que si está trabajando, pues es mejor porque está haciendo algo bueno. Permítame preguntarle, y aquí nos ayude a la concientización, ¿cuándo los niños, las niñas, las adolescentes, mayoritariamente, que están involucradas en tareas del cuidado en la casa, podemos considerar que están haciendo trabajo y no solo ayudando y no solo formándose? Sí, para nosotros es muy importante un conjunto de factores. Primero, tener presente qué actividad está realizando la niña o niño, en dónde lo está llevando a cabo, cuántas horas se está empleando para realizar la actividad, y a partir de eso también saber en qué condiciones lo estoy llevando a cabo, ¿no? Si son más de 6 horas, son más de 8 horas. Si las actividades que está llevando a cabo no le permiten asistir a la escuela.
si no hay en el caso de la Ley Federal del Trabajo, pues es muy clara, especificando cuál es el trabajo adolescente permitido, que debe de realizarse pues teniendo máximo los 15 años cumplidos, con autorización de padres y tutores, no dejar de asistir a la escuela, no llevar a cabo actividades en horarios nocturnos, y deben de ser con jornadas máximas de 6 horas, con periodos administrados entre 3 horas cada tanto, ¿no? Ok, entiendo. Y con un mínimo de 18 días laborales, o sea, con condiciones que la misma Ley Federal del Trabajo señala como parte del trabajo digno. Es muy complicado porque en el caso de las niñas y niños, o sobre todo niñas y adolescentes que están llevando a cabo quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, implica que están llevando jornadas de trabajo mucho más allá de las 6 horas, que no tienen días de descanso, que no tienen acceso a seguridad social, que no está siendo reconocido como una actividad laboral, sino como un apoyo, entre comillas, muchas veces, y que además representa una situación de riesgo, desafortunadamente, en casos de abuso o violencia sexual, ¿no? Por lo menos la ENTI identifica que hay 1.9 millones de niños y adolescentes llevando a cabo quehaceres domésticos no adecuados. ¿Cuánto, perdón? ¿Puede repetirme la cifra? 1.9 millones. Y en ese sentido, para ir cerrando, Malcolm, Aquiles, ahora que se piensa y se diseñan ideas sobre futuros sistemas nacionales de cuidado, ¿qué tanto esta variable de estos niños, por ejemplo, que están haciendo actividades domésticas más allá de lo que deberían para preservar su interés superior, podríamos incorporarlo en este futuro sistema nacional de cuidados? Sería clave que pudieran existir en el marco de las acciones o los servicios de un sistema de cuidados, el monitoreo y el seguimiento de condiciones de niños y niñas que están llevando a cabo estas actividades. Y si las están llevando a cabo para un apoyo familiar, ¿qué servicios pueden suceder dentro de la familia para que se reduzca este riesgo, ¿no? Sabemos que muchos de los niños y los niños que están involucrados en quehaceres domésticos probablemente tienen un familiar enfermo, un deceso familiar dentro de la familia importante de liderazgo que claro, tiene un mayor ingreso, o están compensando el ingreso familiar para el cuidado de hermanos o familiares más pequeños, ¿no? Creo que esa comprensión, esa identificación de estas situaciones nos tendría que permitir darle alternativas a las familias en el marco de los sistemas de cuidados para reducir el riesgo de tener que verse involucradas o forzados a llevar a cabo quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Y definitivamente ofrecer alternativas prácticas pertinentes a su contexto para la reinserción escolar, para el servicio de salud, para la formación laboral para el trabajo y el acceso a un trabajo digno. Es un reto que tenemos como sociedad y creo que para nosotros que exista una niña o adolescente en condiciones de trabajo infantil requiere también el acercamiento de servicios de sistemas de cuidados a la familia y el acercamiento de oportunidades para el trabajo a las personas adultas. Muy importante este último punto. Gracias por compartirlo con nosotros, Malcolm Aquiles, director de Incidencia en Políticas Públicas y Movilización de World Vision México, y estaremos muy atentos de cómo se introduce el tema en el debate legislativo y gubernamental del Sistema Nacional de Cuidados. Buen día y gracias por acompañarnos.